Les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio según Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Voy a leer algunos versículos iniciando del primero y luego les voy a decir cuál sigue. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su santa palabra. Hemos estado en una serie de estudios sobre el tema de la escatología. Escatología significa el estudio de las últimas cosas o el estudio del fin. Y hoy quisiera que consideremos para qué sirven las señales que la Biblia nos anuncia. Ustedes saben que tenemos la intención de entrar en un estudio pronto del libro del Apocalipsis. Entonces ha sido por eso que primero hemos dado antes una serie que se llamó Interpretación, ¿recuerdan? La interpretación de la Biblia. ¿Cómo es que yo entiendo lo que está escrito en la Biblia? Y segundo, estamos dando con respecto a todo lo que se refiere a la escatología, para que entonces cuando estudiamos el Apocalipsis tengamos claro cómo deberíamos interpretar ese libro. En cuanto a la escatología, hay varias posiciones, las he mencionado en el pasado y en el futuro las veremos también, pero independientemente de cuál sea, nosotros tenemos que ir a lo importante de por qué estudiar estos temas, porque si están en la Biblia son importantes para nosotros. Para la clase de hoy me ha servido mucho un material del ministerio que se llama Rechet, no sé si conocen al expositor Todd Friel, y entonces mucha de esta información que he recopilado viene de ese ministerio. Lo primero que tenemos que saber bien claro es que las señales de las que estamos leyendo y todas las que se leen en el capítulo 24 de Mateo no son, atención atrás por favor, no son para que nosotros estimemos alguna fecha de la venida de Cristo. Algunas personas así es como ven las señales. Y lo vamos a ver cómo ha ocurrido a través de la historia.
No, las señales tienen un propósito y vamos a ver cuál es. Las señales afirman ese retorno de Cristo y nos dan ánimo y nos llevan a vivir santamente. Si el estudio que usted hace de la Biblia y en particular de la escatología no lo lleva a vivir más cerca de Cristo, ese estudio no está teniendo ningún provecho en su vida. Ahora, quisiera mostrarles todos estos datos. Estén atentos porque son bastantes de lo que ha pasado en los últimos 2000 años con respecto a estas señales. Por ejemplo, tal vez les extrañaría a ustedes saber que en el siglo II, es decir, antes del año 200, hubo un maestro cristiano supuestamente que se llamó Montano, en el siglo II, y él predijo que Cristo vendría y descendería en la región llamada Frigia, donde hoy es Turquía. No pasó. Hipólito de Roma, que murió en el año 235, él había dicho que Cristo vendría en el año 850. Y oigan, mis hermanos, para que sepan que esto ha estado en la humanidad durante muchos siglos. Supuestamente en sus estudios del arca de Noé y de las dimensiones del arca, llegó a la conclusión de que Cristo vendría en el año 850. Y no vino. En el año 499, un hombre llamado Johann Stoffler predijo la venida de Cristo y dijo que sería en el año 1524. Y lo hizo basado en estudios planetarios. Se puso a estudiar la astronomía y eso fue lo que él concluyó. 1524. Un hombre llamado Miguel Serveto o Miguel de Servet, un español, por allá de los años 1530, dijo que Cristo vendría en el año 1585. Y tal vez les va a sorprender. No sé si ustedes sabían que Cristóbal Colón era un devoto cristiano y escribió. Y según Cristóbal Colón, el mundo acabaría en los años 1650. Recordemos que Colón llega a América en 1492. Él analizó las cosas y según él, el mundo no podía llegar más allá de 1650. Pero ya es después del siglo XIX, es decir, de los años 1800 para acá, que esto se volvió mucho más terrible, con la cantidad de personas que dijeron, ¿cuándo va a venir Jesucristo o a regresar Jesucristo? William Miller predijo que Cristo vendría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Y como no ocurrió la venida de Jesucristo ese día, volvió a calcular. Y él lo hizo calculando los datos que aparecen en la profecía de Daniel. De este hombre, William Miller, sale lo que son las sectas adventistas, tanto los adventistas del séptimo día como los testigos de Jehová. Proceden de ese mismo movimiento que decía, ya va a venir. Miren, la cantidad de sectas que han predicho el retorno de Cristo es muy grande, pero una de ellas, Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, estableció varias fechas. Dijo ciertas, de hecho en 1914 dijeron que venía, pero como no vino como esperaban, dijeron que no, que su venida había sido espiritual. Después ahí mismo en los Testigos de Jehová, Joseph Rutherford, que fue el sucesor del fundador, predijo que en 1925 vendría Jesucristo y vendría con Abraham, Isaac y Jacob. Y hermanos, ellos hicieron, si pueden estudiar al respecto, verán que no estoy hablando
Ellos hicieron una construcción majestuosísima en California. Les costó una barbaridad, era algo impresionante, esperando en 1925 la venida de Cristo y los tres patriarcas. Bueno, décadas después tuvieron que vender la superedificación porque no vinieron. Herbert W. Armstrong, y lo conocí bastante porque aquí donde ven yo también fui presa de muchas enseñanzas falsas. Herbert W. Armstrong fue el fundador de una iglesia por allá de 1940 y resto que se llamó la Iglesia de Dios Universal. Y era una iglesia que casi que condensaba las doctrinas de varias sectas en una. Y sin embargo, a mi parecer, en aquellos años 1980, para mí esa era la iglesia más cercana a la verdad. Al punto de que yo mandé por 10 años diezmos a California, que era donde estaba esa iglesia. Bueno, pues él en cierto momento dijo que había enviado su mensaje por el transmisor de radio más potente del mundo y que había predicado entonces el Evangelio del Reino, que al hacerle eso de predicar usando el transmisor más grande y más potente de ese momento, porque en la actualidad creo que el transmisor más potente está en Rusia, y entonces que eso era el cumplimiento de que será predicado el Evangelio a todas las naciones. Él así lo interpretó porque él hizo eso. Bueno, él murió y no ha venido Jesucristo. Una mujer llamada Jan Dixon en las décadas recientes, una psíquica de esas que tienen supuestamente poderes, dijo que Cristo vendría en el año 2020. Harold Camping, que había sido un buen predicador en algún momento, si lo escuchan, también predijo que Cristo vendría y no vino. Y otros, Pat Robertson, John Hagee. John Hagee ligó la venida de Cristo con una luna roja que estaba apareciendo en el año 2015. Y tal vez más cercano y conocido para nosotros, Armando Alducín, también se puso a poner fechas de la venida de Cristo. Todo esto es muy triste, pero ¿saben qué es lo más triste? Saber que cada uno de estos tuvieron y tienen seguidores. ¿Por qué? Porque hace falta que las personas que se dicen cristianas de verdad estudien la Biblia y la lean y se sumerjan en ella para entender. Bueno, tan sencillo como que Jesucristo mismo en este mismo capítulo dice: del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, solo mi Padre. Y eso debería ser para nosotros suficiente. No tenemos que estar diciendo ni calculando si en 10 años, si en 50, si en 100 años. Porque entonces los que han hecho esto de ver las señales han entendido las cosas erróneamente y no han obedecido lo que Cristo dijo. Porque ¿qué fue lo que Cristo dijo? Que lo he leído en esta serie muchas veces, Hechos 1:9. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos corresponde, no estar haciendo cálculos. Ahora bien, las señales que están descritas aquí, el intérprete bíblico tiene que tener la sabiduría de apartar cuáles a cuáles eventos se está refiriendo Cristo, si a los que ocurrieron en el año 70 después de Cristo o a los que ocurrirán antes de su venida. Porque todo empieza por la destrucción del templo. Cuando ustedes leen que dice, les enseñaron los edificios, los discípulos estaban muy admirados y de verdad los registros nos dicen que ese templo de Jerusalén era algo pero maravillosamente bello y que tenía
placas de oro en ciertas partes y era algo pero digno de admiración. Y ellos se admiraban. Y Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces eso les espanta a ellos. Hay parte de lo que Jesús dice que ya se cumplió cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. Hay parte de lo que Jesús estaba hablando que se refiere al final. Pero les voy a leer algunos datos de lo que un historiador judío, no cristiano, sino judío, registró en los primeros siglos de lo que ocurrió allá en Judea. Oigan, Teudas en el año 46 llevó gente al Jordán y dijo que él iba a dividir las aguas del Jordán. Y la gente fue tras él. Pero el gobernador Fadus se llamaba el gobernador, no lo permitió. Ni siquiera le dio oportunidad de ver si sí podía partir las aguas del Jordán. Lo decapitó. Otro falso profeta, un egipcio, llevó a la gente al monte de los olivos y les dijo que por sus oraciones los muros de Jerusalén iban a caer. Y lo siguieron, oigan hermanos, como 400 personas. Pero el gobernador Félix, el gobernador romano, envió tropas y los eliminó también. Otro profeta los llevó al desierto. Y así dijo Cristo. Si les dicen, míralo, está aquí, está en el desierto. Todo eso se cumplió con estos de los primeros siglos. Ahora, pensemos, si ustedes y yo estuviéramos en esa época y nos enteramos de todo eso, pensaríamos, ya Cristo va a venir. Hay falsos profetas, claro que sí. Hay hombres que han dicho que son Cristo. Cristo va a regresar. Pero estas señales vamos a ver que han ocurrido por 2000 años. Y insisto, no tenemos que usarlas para calcular qué tampoco falta, sino para prepararnos. Ustedes y yo debíamos estar preparados como si el día fuera hoy. Como si hoy viéramos la señal del Hijo del Hombre en el cielo, regresando con poder y gloria. Oigan, desde los primeros siglos, más bien, en este último siglo, del siglo XIX al siglo XX, se han registrado por lo menos 14 falsos cristos, personas que han dicho que son Cristo. Arnold Potter, líder de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se llaman mormones, dijo que él era la venida de Cristo, que él era Cristo volviendo. El fundador de la fe Bahá'í, no sé si conocen esto, la fe Bahá'í tiene un templo impresionante en Israel. Y él dijo que él es una reencarnación de Jesucristo. William Davis afirmó que su hijo era la reencarnación de Jesucristo. Mirza Ghulam Ahmad, del movimiento Ahmadía, entre los musulmanes, oigan, no entre los cristianos, sino entre los musulmanes, afirmó que él era el retorno de Cristo. En Corea del Sur, Sun Myung Moon y muchos otros. Pero lo más tremendo es cuando leemos el resultado y la capacidad de engaño y de decepción que hay en el ser humano y la capacidad que hay en el ser humano para dejarse llevar y ser engañado. Un pastor de nombre Jim Jones empezó una iglesia. Él era del estado de Indianápolis, del estado de Indiana, de la ciudad de Indianápolis. El desarrollo de toda esa secta es algo impresionante, es algo muy largo de contar, pero ellos terminan emigrando a la Guyana. Y en el año 1978 se suicidan 909 personas. Los padres le dieron primero el veneno a sus hijos y después lo tomaron ellos.
Y el pastor les decía, la muerte es nuestro amigo. No nos estamos suicidando, estamos protestando contra un mundo malvado y hostil. ¿Cómo puede pasar estas cosas? Bueno, cuando vemos todas esas cosas, no tenemos que decir cuándo Cristo vendrá. Lo que sí tenemos que decir es, Él volverá. Porque todo lo que Él dijo se cumple. Y finalmente, hay un Marshall Applewhite dijo también ser Jesús encarnado. Y José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño, que dijo que él era Jesucristo hombre. Y una clase de decepciones tan extrañas que, bueno, los detalles ni quiero entrar en esos, pero hay gente siguiéndolos. Y aquí nomás, por aquí, por esta calle, tenemos los seguidores de esa secta, que después de muerto dicen que no, que ahora es su esposa la que es Cristo. Todos estos falsos cristos han conseguido seguidores. Y lo que nosotros tenemos que decir es, pero el verdadero Cristo volverá en poder y gloria, como Él dijo que sucedería, como los ángeles le dijeron a esos varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto, que fue tomado de vosotros, volverá, así como le habéis visto ir. Ahora, guerras y rumores de guerras. Han habido guerras en los últimos 21 siglos. Las dos guerras mundiales del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y la mala interpretación de algunos con respecto a lo que significa Armagedón y la guerra, le hizo creer a la gente que ya, ahora sí es cierto, ya tiene que ser el fin, porque hay una guerra mundial y porque hay otra guerra mundial. Nosotros estudiaremos lo que esa guerra de Armagedón realmente significa en la Biblia. Pero las personas le ponen más atención a la señal y al asunto de que si es ya y no lo que esa señal que ellos están observando debería producir en ellos, que como les digo es buscar más a Dios, seguir a Cristo, amarlo más. Muchas personas, por ejemplo, pensaron que figuras anticristo. Y de verdad yo puedo decir, según las Escrituras, que ha habido muchos anticristos y los habrá, pero no el anticristo final. Bueno, los que vivieron en la época de Napoleón Bonaparte estaban seguros, este tiene que ser. Que conquistó Europa, se estableció como emperador. Hitler, muchos dijeron, este es el anticristo. Stalin y hombres malos y que hicieron, pero mataron personas a millones. Sabemos del exterminio de los judíos por Hitler, etc. Bueno, otros dijeron la formación de la Organización de las Naciones Unidas. Esa es la señal, ahí está. Ya tiene que ser el fin. La formación del Estado de Israel en 1948. Hambres. Si ustedes van al sitio de la Organización Mundial de la Salud, se darán cuenta cuántas hambrunas han habido y hay en el presente. Terremotos. Entre el año 1900 y el año 2025, o sea, hasta ahora, los últimos 125 años, han ocurrido, porque de ahí ya se tiene registros, ¿verdad? Que antes muchísimos, pero no con este detalle. Se han reportado, oigan, del 1900 al 2025, 10,000 terremotos mayores de 6.0 en la escala de Richter. Eso significa que son grandes o mayores, dice. Según estos datos, ocurren 100 terremotos graves por año.
Ven, sigue pasando. Pero no es para que nosotros digamos ya. La siguiente, el otro mes yo creo que ya va a venir. Tribulación y persecuciones leímos ahí. En los primeros siglos mataron millones de cristianos de las maneras más crueles, echados a las fieras en los coliseos romanos, otros decapitados. Durante la Inquisición quemaron cristianos muchísimos. Y oigan este dato, tomando en cuenta la Inquisición, el Islam, etcétera, son por lo menos, dice aquí, 26 millones de cristianos que han muerto torturados. Ahora, oiga, solo en el siglo XX, por medio del comunismo y del Islam, se han exterminado esa cantidad de personas. Bueno, ¿a qué nos ayuda todo esto? Bueno, los cristianos de todas las épocas han podido leer este capítulo y ver esas señales en su propia vida. Los cristianos del primero, del segundo, de todos los siglos, vieron la existencia de falsos profetas. Los cristianos de todos los siglos vieron las guerras que ocurrían, las hambrunas, y vieron también esto, la apostasía. Por la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Eso es una señal también, pero como que esta no la tomamos muy en cuenta porque como que no es tan impresionante. Por haberse multiplicado la maldad. En todas las épocas ha habido maldad, pero la maldad va en aumento. Cuando hablamos de maldad, no solo pensemos en el horrendo pecado del aborto, en los narcotraficantes, toda esa cosa horrible, en la inmoralidad sexual, no solo eso. La maldad de aquellos que no temen a Dios y hacen de la religión un negocio o para aprovecharse de otros. Esa es una maldad que ha llevado a muchos a enfriar su amor. Hay personas que ya no quieren ir a ninguna iglesia, que están completamente decepcionados de pastores que no son pastores, que se pusieron a sí mismos ellos y que buscan su propio beneficio. Entonces veamos esa señal. Se multiplica la maldad y el amor de muchos se enfría. La marca de los creyentes verdaderos es lo que sigue, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En la misma iglesia tenemos que ver eso. Si usted se desilusiona porque le han pasado cosas tristes, usted trató de hacer el bien y recibió el mal, le han tratado tal vez injustamente, bueno, ahí tenemos una señal que Cristo nos dio. La maldad aumentará. Pero yo tengo que verme a mí mismo y ustedes como mis hermanos tienen que verse a ustedes mismos como aquello que se describe en Hebreos capítulo 10, 38 y 39 dice: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros, mis hermanos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, eso es ese es mi gran deseo al hablar de las cosas, de estas cosas de los últimos tiempos. Que nos lleve, primero que todo, a tener esperanza, porque en medio de todas estas situaciones y más que van a pasar, nosotros tenemos esperanza. Nuestra fe está en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y Él prometió sostenernos hasta el final. Pero oigan, puede usted, le digo a usted personalmente, puede usted decir como esto que yo he leído aquí:
nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Yo no vuelvo atrás, voy detrás de mi Maestro Jesús y Él me ha prometido llevarme hasta el final del camino. Sea que Él venga antes de que yo muera, o sea que Él venga después que yo muera. Porque siempre ya habíamos pasado por esa parte de la escatología personal, en la que sabemos que en la muerte el alma se separa del cuerpo, el cuerpo queda en ese estado que llamamos un dormir, pero es un dormir del cuerpo, no del alma. El alma consciente va a la presencia de Cristo, si usted es de Cristo. Si no es de Cristo, no puede hacerse esa ilusión. Y por eso el mensaje aquí ¿es usted de Cristo? ¿Y qué necesita hacer para ser de Cristo? Aceptar su llamado, porque Él dice, venid a mí. Entonces, de eso es de lo que se trata este estudio. Yo tengo que hacer esta pregunta, entonces, aunque como les digo, no estamos poniendo fecha, debería usted pensar, ¿y si fuera durante mi vida que Jesucristo regresa? ¿Qué? ¿Cómo lo encontraría Él a usted? Porque resulta que después de ese capítulo 24, lleno de las señales y de todo eso, viene la descripción del juicio. De hecho, en el capítulo se dice cómo es ese juicio, o en parábolas también se dice. Pero lo que sigue en el capítulo 25, todo tiene que ver con esa venida de Cristo y si las personas están preparadas o no. Entonces, por ejemplo, vean lo que sigue. Después de Cristo enseñar eso, enseña la parábola de las 10 vírgenes. 10 de ellas sensatas, que tenían sus lámparas y el aceite para sus lámparas, y 5 insensatas, perdón, son 10, 5 insensatas, 5 sensatas. ¿Qué era la sensatez? Tener aceite en su lámpara. ¿Y qué se vio la insensatez de las otras? No tener aceite. Y se le apagó la lámpara. Bueno, eso nos está diciendo algo. Nos está hablando de que en la venida de Jesucristo algunos van a tener aceite en su lámpara y otros no van a tener. En la parábola lo que se nos dice es que cuando ellas, las insensatas, le piden aceite a las otras, le dicen, danos porque nuestras lámparas se apagan. El consejo de las otras fue, es que no nos sirve esto así porque se nos va a acabar a las 2, vayan ustedes y compren. Y cuando ellas regresan de comprar, tocan la puerta, Señor, ábrenos. ¿Cuál es la respuesta? De cierto os digo que no os conozco. Esa es. ¿Y cómo termina la parábola? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Después de eso viene otra parábola, en Mateo 25:14, y es de talentos. Y esta incluye a todo ser humano, porque Dios a todo ser humano le ha dado habilidades y capacidades, y Dios va a pedir cuenta qué ha hecho usted con lo que Él le dio. ¿Qué ha hecho usted con el tiempo que Él le ha dado? ¿Qué ha hecho usted con el dinero y los recursos que Él le ha dado? Y entonces vemos en la parábola que algunos se esforzaron y produjeron mucho, otros produjeron más o menos, pero otro se quedó ahí sin producir. ¿Y cuál es el fin? Dice Mateo 25:30, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando Cristo? ¿A qué le llama Él las tinieblas de afuera? Al infierno, de lo que nadie quiere hablar. Después viene el juicio de las naciones y Él dice, bueno, Dios un día va a hacer una división y va a poner unos a su izquierda, otros a su derecha. Para esto es para lo que nos sirve estudiar esto, mis hermanos. Para que usted se asegure de qué lado va a estar cuando
el Rey Jesucristo venga. Porque Él es el Rey y ya es Rey. Eso es algo que quiero que tengamos para todo el estudio de Apocalipsis muy presente. Nosotros creemos y vimos en la palabra que Él es Rey y que ya está reinando. Que el reino de Cristo no es una cosa a futuro solamente, sino que ya reina. Está a la diestra del Padre reinando. Que el reino de Cristo no es temporal. Bien, pero dice que cuando Él viene, va a dividir. Y se va a ver quienes mostraron que tenían fe verdadera y quienes no. Pero la fe verdadera no se refiere a un sentimiento o a una emoción. Esa fe verdadera es visible en lo que hicieron. Y Cristo dice, tuve hambre, no me disteis de comer. Tuve sed, no me disteis de beber. Estuve enfermo o en la cárcel, no me visitasteis. Y a esos, dice Jesús, apartaos. Entonces siempre solo hay dos destinos. A unos les dice, porque ellos se admiran, es una parábola, recordemos, no es, ellos se admiran. Y realmente todo verdadero cristiano tiene un sentido de admiración. Porque si nos vemos a nosotros mismos decimos, no, jamás doy la talla yo para entrar en el reino de Dios. Pero como no entramos por nuestros méritos, sino por los de Cristo, eso se soluciona. Ahora bien, el que entiende esto, producirá los frutos que demuestran que su fe era verdadera. A unos, entonces, voy a leer esas dos partes porque son muy impactantes para mí. A los que están a su derecha dirá Jesús, venid. Eso estoy leyendo Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiere usted escuchar esas palabras un día? Yo sí, con toda mi alma. La recepción de Cristo. Venid benditos de mi Padre. Heredad del reino. Lo triste es que en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda. Y oigan estas palabras que son hasta difíciles para mí de leer. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46 leemos, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. También habíamos pasado por eso, cómo el hombre quiere rechazar la idea de la eternidad. Y muchos están predicando por eso el aniquilacionismo. Y algunas de estas sectas que leímos ahí predican eso, que no, que al final Dios va a destruir y dejarán de existir. La Biblia nos habla de un castigo que es perpetuo y eterno, pero nos habla de una gloria y una vida que es eterna. Mi pregunta, ¿está usted preparado? Quiera Dios darnos temor para que entonces, una vez que lo busquemos, le sirvamos, pero con esa expectación gozosa de que yo digo, yo no sé si Él va a venir mientras yo estoy vivo, no lo sé. Pero si viene, yo lo estoy esperando. Y si no, y si ocurre que yo muriera, Él ha prometido resurrección. Esta es la escatología bíblica. Si produce en usted que usted ame más a Jesús, que usted esté preparado para eso, entonces bien. Y apártese de cualquier otra fantasía. Dios los bendiga. Vamos a tener un receso y a las 10:30 en punto iniciamos.